Dijimos que teníamos al hombre del momento aquí en el estudio a propósito de lo que pasó ayer en el Congreso con el rechazo de los senadores a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, a quien tenemos esta mañana aquí en el estudio. Nicolás, bienvenido, gracias por venir acá a Infinita. Buenos días, Nicolás. Patricio, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de conversar. Oiga, ¿cómo se vive ya, una vez pasado todo esto, el proceso? ¿Cómo lo vivió el proceso, con lo bueno y lo malo? Y se lo pregunto en particular porque ayer vimos en el Congreso donde muchos senadores del oficialismo votaron en contra de la acusación, aún así insisten con algunos reparos respecto a la gestión que se hizo en el gobierno anterior en materia económica. Pero preguntarle cómo se vive el proceso ya con esto ya definido. Mira, a mí me gusta en general quedarme con las cosas positivas y el proceso ha tenido hartas cosas positivas. Por de pronto me sentí muy apoyado, siempre, por la gente con la que trabajé. O sea, que hay que pensar que cuando uno responde a una acusación constitucional fuera del gobierno, hay mucha gente que ayuda y apoya estando en otros trabajos. Es desde esas cosas prácticas que valoro mucho de los equipos con los que trabajé. Hay como un sentido de lealtad, de compañerismo. Los exministros, en fin. Y también, por supuesto, todas las expresiones que ha habido también de personas que piensan distinto a mí, tanto en sus votos como en otras conversaciones que he podido tener. Así que me he sentido muy acompañado, muy apoyado. Eso no significa, y tú lo decías muy bien, que tengamos acuerdo en todo. Claro. De hecho, tenemos diferencias que son diferencias importantes, pero en un plano democrático y en la conversación política pueden perfectamente coexistir esas diferencias con tener una buena conversación, apoyarse, ser humanamente cercano. Así que todo eso lo valoro mucho. Nicolás, en materia más técnica, no política, no en el juicio político que se hizo, esto parte cuando el ministro Quirós anuncia inconsistencias, que encontraron inconsistencias por 10.000 millones de dólares en relación al informe de finanzas públicas. Decían que habían 10.000 millones que estaban en los déficits y que no estaban reflejados en la deuda como una suerte de omisión de deuda. Y anuncia una investigación administrativa. ¿Usted ha conversado, lo han llamado en esta investigación administrativa para conocer su visión de por qué no les cuadran los números al equipo de Quirós? No, nadie me ha llamado. Y creo, honestamente, que si hubiera habido un acto mínimo de deferencia, de llamarnos, no solo a mí, sino a otras personas del equipo, yo les aseguro que en un par de horas hubiéramos llegado a la misma conclusión que llegó el CFA, es decir, que no había ninguna inconsistencia aritmética. Hubiéramos revisado los supuestos. Probablemente hubiéramos dicho, mire, con este supuesto estamos de acuerdo, con este no. Hubiéramos podido entender bien las diferencias y nos hubiéramos ahorrado todo este proceso, y el país se podría haber dedicado a los temas más importantes, porque por supuesto que hay cosas mucho más importantes que el proceso que me tocó vivir a mí. E insisto, el CFA dijo que no había ninguna inconsistencia aritmética, y lo dijo con la información que le mandó DIPRES. Esto también habla muy bien de DIPRES, de hecho. Dicho sea de paso. Ahora, entonces, y además, en una entrevista, todos estos datos yo no lo he revisado, lo que voy a comentar ahora en particular, pero en una entrevista, Benavides, la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, que por supuesto fue muy cuidadosa, en fin, que es lo que corresponde en su cargo, creo que lo han hecho muy bien antes y después, cuando incluso nos tocó a nosotros vivir las críticas. Ella dijo que desde el 2019 a la fecha había habido 6 ocasiones en las que el aumento en la proyección de deuda era considerablemente menor que el aumento en el acumulado de déficit fiscal que se proyectaba. Nosotros encontramos, de hecho, el 2021, lo que refrenda lo que planteó la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo. Encontramos que el 2021 había habido una situación en la que entre dos informes de finanzas públicas, el aumento del déficit proyectado acumulado a 5 años no se expresaba en la deuda, con una diferencia bastante más grande que 10.000 millones de dólares. Y no significa que el 2021 lo hayan hecho mal, sino que muchas veces pasa, ¿no es cierto?, que distintas cosas cambian al mismo tiempo, y como
la deuda es un stock, lo otro es un flujo, depende del tipo de cambio, depende de cosas que ocurren bajo la línea, que las puedo explicar más adelante en detalle. Estas cosas no necesariamente coinciden. Por lo tanto, lo que se planteó al principio con tanta como suspicacia, incluso se dijo que esto podría tener una mala intención. Sí. Claro. No se afirmó, sino que se planteó como una hipótesis. Errores, proyecciones discutibles, Sí. cifras maquilladas. Claro. Hemos escuchado hartas cosas. Sí. Que Oh, bueno, se han administró dicho como muchas un cosas. kiosco, Se han dicho claro. muchas cosas. Pero yo diría que si hubiera habido más deferencia y un trato en lo humano más cercano, lo podríamos haber resuelto. Nicolás, ¿Pero esa rápidamente. investigación administrativa está ocurriendo? No, eso lo desconozco. Entiendo que sí. Cuando fue el director de presupuesto, Gómez, actual a la comisión, yo no estaba allí presente, pero por supuesto vi los videos. Él dijo que estaba esa investigación. Ahora, insisto, la misma dirección de presupuesto envió información al CFA. El CFA nunca inventa información. No. El CFA lo que hace es analizar con mucho rigor técnico la información que se le envía por parte de la autoridad, y es en base a esa información que señaló que no había inconsistencia aritmética. Claro, volviendo un poquito más atrás y lo que tú decías recién, porque el CFA descarta inconsistencia aritmética, pero también dice que hubo supuestos de ajuste de gestión financiera que no estaban bien explicitados o no estaban explicitados. ¿Por qué esos supuestos no quedan claros en el informe de finanzas públicas? A ver, lo que dijo el CFA, y que yo comparto, Ujú. es que, lo voy a decir en términos más generales, es que nosotros tenemos una metodología muy clara para efectos de proyectar déficit, pero no tenemos una metodología clara y compartida respecto a cómo proyectar deuda. No. Esto es entendible porque Chile por muchos años tuvo baja la deuda, por lo tanto no era materia de preocupación, pero uno de los aportes institucionales que hizo nuestro gobierno, en ese tiempo dirigido por el ministro Marcel, fue poner el techo de la deuda como otro objetivo fiscal. Como un segundo objetivo. Como segundo objetivo complementario al anterior, justamente porque los déficits no se mueven igual que la deuda. Así es. Si los déficits se movieran igual que la deuda, uno no necesitaría dos objetivos, ¿no es cierto? Dos objetivos de política. Pero como se pueden mover de forma distinta, se necesitan dos objetivos. Y entonces, dado que tenemos estos dos objetivos, yo comparto con el Consejo Fiscal Autónomo que sería bueno, y esto también lo dijo el director de DIPRES actual, sería bueno concordar una metodología en la que todos estemos de acuerdo. Ahora, lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo es que esos temas de trazabilidad siguen existiendo en el informe de finanzas públicas que se acaba de hacer ahora. O sea, que es un problema Sí. que no inventamos nosotros y que tampoco se ha terminado hasta ahora, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para mejorar aquello. Ahora, diría una cosa más precisa respecto a esto. Ujú. En algún momento se habló, al principio se hablaban de estos poco menos de 10 billones de pesos, después se hablaban de 2 billones de pesos una vez que sacó esta información el Consejo Fiscal Autónomo. Esos 2 billones son básicamente cuestiones que están respaldadas en decreto, y nosotros esperamos que el Ministerio de Hacienda actual envíe, si no lo ha hecho, porque yo no sé la conversación que tiene con el Consejo Fiscal Autónomo, esos decretos para que se pueda tener esa información. O sea, todo está debidamente respaldado. A mí, por mi manera de ser, yo necesito entender las motivaciones de la gente, y quisiera preguntarle por qué cree que Quirós asume Hacienda planteando que la situación económica es catastrófica, que no hay caja, que los déficits no cuadran, que la deuda, o sea, un escenario de crisis total, que Chile se cae a pedazos. ¿Cuál es la motivación? Yo creo, yo entiendo que para la prensa es una pregunta muy importante la motivación, pero a mí no me corresponde contestar algo así. Lo que sí puedo decir es que eso que se ha buscado instalar no es cierto. No voy a decir que Chile no tiene desafío en materia fiscal. Acabo de señalar que hace 15 años prácticamente no teníamos deuda bruta. Hoy día sí tenemos. Así que es cierto que en los últimos 10, 15 años hemos tenido una situación fiscal deteriorada respecto a lo que teníamos, no sé, los 20 años anteriores. En 2007 teníamos deuda de 5% y ahora tenemos de 41%. Sí, 41.5 terminamos nosotros. Y debe estar un poco más alta ahora. Por lo tanto, es cierto que existen esos desafíos, pero en ningún caso Chile está en una situación de emergencia o catastrófica. Y en esto, ustedes que además son un programa que habla de economía y educa a quienes escuchan este programa en materia económica, uno lo que tiene que hacer es mirar los precios. Unas cosas que uno aprende en microeconomía es que los precios son señales, son formas de transmitir información. Si el mercado mundial, quien nos presta a Chile, cree que Chile no es confiable, que esconde cifras, que está haciendo algo que no es sostenible en el tiempo, que está actuando de manera irresponsable, lo que ocurriría es que nos empezarían a prestar más caro, nos cobrarían una tasa de interés más alta. El riesgo país de Chile sería más alto.
Y cuando uno ve lo que ocurrió en Chile durante nuestro gobierno, es que fue bajando el riesgo país. E incluso cuando presentamos estos datos en febrero, que fueron resultados en términos del déficit fiscal peores de lo que nosotros esperábamos y nos habíamos puesto como meta, eso es indiscutible, el mercado reaccionó bien a eso. No hubo salto en el riesgo país. El riesgo país solo subió un poquito en marzo, abril, y no por, yo diría, ni siquiera por responsabilidad del gobierno actual, sino porque se deterioró la situación en el mundo y ahora volvió a los niveles que teníamos antes. Entonces, más allá de las intenciones, lo importante es que no es cierto que nuestro país esté en una situación catastrófica. Y creo que esto es relevante porque el gobierno actual tiene todo el derecho, ¿cierto?, a plantear una reforma. Salieron elegidos, plantearon esto, de hecho, durante campaña, por lo tanto, están en su legítimo derecho democrático de hacerlo. Lo que yo no comparto es que se busque justificar esa reforma inventándose una situación catastrófica que no existe. Eso, a mi juicio, no se hace. Porque uno, con el afán de hacer las transformaciones que quiere hacer, no puede debilitar la imagen del país. Esa es la motivación, entonces. No sé si esa es la motivación. La motivación es justificar una reforma mucho más audaz de lo que hubiese sido. Pero lo que pasa es que yo estoy simplemente constatando algo que está ocurriendo, no estoy diciendo que esa sea la razón por la que lo hacen. Puede ser que estas dos cosas la hagan y no estén relacionadas, eso puede ser o no puede ser. Pero lo que sí creo es que no corresponde, porque como he dicho en otros lugares, uno desde el 11 de marzo a la 1 de la tarde se transforma en el vocero del país. Claro. Ahora, y el país hay que cuidarlo. Y es normal que en campaña todo lo hemos hecho, o cuando estamos fuera del gobierno seamos críticos, en campaña enfaticemos las cosas que no funcionan en el país, eso es muy normal. Pero uno el 11 de marzo empieza a hablar bien del país y eso es lo que corresponde en adelante. Mirando hacia atrás, ¿qué cosa hubiese hecho distinto? ¿Qué autocrítica se puede hacer de una otra manera que pueda haber evitado todo este proceso que viviste? Quizás presentar el último IFP de una manera distinta, no sé. ¿Qué cosa hubiese hecho distinta para evitar todo este momento, esta tensión en el Congreso, estos temas que nos debían un poco de la coyuntura que estamos viviendo con otros problemas, ¿no? A ver, esta acusación es responsabilidad de quienes presentaron la acusación. Y era una acusación que no tenía fundamento. Esto no lo dije yo, lo dijeron, yo diría, todas las personas, o casi todas las personas, que fueron a la comisión revisora, que es el momento, para quienes nos están escuchando, en que se investiga, se invita a la gente experta. No hubo nadie que apoyara, digamos, de manera clara la acusación. Hubo gente que dijo que la acusación no tenía ningún fundamento, hubo otros que dijeron cosas más, digamos, menos claras, pero no hubo nadie. Y imagínense que los acusadores pueden invitar a quien quieran. Claro. Pero no hubo ningún profesor o profesora de Derecho Constitucional que dijera algo así, no hubo ningún economista, no hubo ningún exministro, en fin. Ahora, que la acusación no haya tenido ningún mérito, y por lo tanto yo no me puedo hacer cargo de decir que hubiera hecho distinto para que no se presentara una acusación que no tenía mérito, eso no significa que cuando yo mire para atrás diga que todo lo que hice lo hubiera hecho de exactamente la misma manera. Claro. Por supuesto que uno puede ser autocrítico, pero son dos cosas en un plano distinto. Déjeme entrar ahí, conversamos con Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda. Hay varios parlamentarios que justificaban su voto diciendo, mira, no lo voy a decir coloquialmente, no se la pueden llevar pelada. La gestión económica fue muy mala, no se la pueden llevar pelada. Se intentó pasarle una cuenta a través de la acusación constitucional que falló. ¿Cuál cree usted que debiera ser la institucionalidad adecuada para pagar los costos de algo que podría ser una mala gestión? Si que fuera. O sea, si el tema fuera solo una mala gestión, yo diría que hay dos costos en eso. Uno, las elecciones, son los momentos en que en las democracias se evalúan las gestiones políticas y económicas. Y también creo que en nuestra institucionalidad algo que ha funcionado muy bien, y que por supuesto es incómodo para los ministros de Hacienda, lo es para el actual y lo fue también para nosotros, es el rol del Consejo Fiscal Autónomo. Porque el Consejo Fiscal Autónomo, el rol que tiene, y esto fue una de las cosas que no se entendió en la acusación, por quienes redactaron la acusación, el rol no es que uno le tiene que hacer, uno esté obligado legalmente a hacerle caso al Consejo Fiscal Autónomo, pero sí hay un costo reputacional en no hacerle caso. Porque como es una institución autónoma que tiene cierto prestigio técnico, cuando dicen que hay que hacer algo, y uno por la razón que fuera, uno puede justificarlo bien, por ejemplo, al ministro actual le están diciendo que la reforma no cuadra, pero él... No que no cuadra, pero que es deficitaria. En ese sentido me refiero, que digamos que los ingresos y los gastos no cuadran y que si el país está en problemas fiscales, no hace mucho sentido ahondar esos problemas. Pero el ministro tiene todo el legítimo derecho a decir, mire, a mí hay otras cosas que me importan más que el equilibrio fiscal.
Y es parte de la democracia. Lo importante es que el Consejo Fiscal Autónomo permite que esa decisión de política pública sea transparente. Y eso a mí me parece... Ya, pero ¿cómo se paga la cuenta? A mí me parece que eso es positivo. Lo que pasa, la elección, eso a nivel de gobierno, pero No. a nivel personal. No, es cuando que- un funcionario, Sí. ni siquiera lo quiero personalizar en usted, pero cuando un funcionario objetivamente hace mal la pega, ¿cómo debiera pagar? Bueno, en el sistema presidencialista, si alguien hace mal su trabajo, lo que normalmente ocurre es que los presidentes sacan a los ministros y a las ministras. Así funciona el sistema presidencialista. En el sistema parlamentario lo que ocurre es que los parlamentarios tienen el derecho a sacar a los ministros, por razones políticas me refiero. Ahora, esta pregunta, yo sé que tú hiciste la aclaración de que no es así, Sí. ¿cierto? Pero en parte se fundaba en el argumento que hicieron algunos parlamentarios ayer y bueno, durante esta semana, respecto a que nosotros, y en particular yo, no hicimos correctamente nuestro trabajo. Y yo discrepo de eso. Yo creo que nosotros, y aquí hablo plural, el ministro Marcel antes, lo que a mí me tocó en economía, el equipo que después hicimos con Álvaro García, en fin, hicimos un buen trabajo en la agenda económica en general, que se expresó en algunas cosas, que las puedo decir de manera bien sucinta. Nosotros comprometimos creación de 700.000 empleos, y se crearon 700.000 empleos, No netos. netos. Sí, Netos. netos. Eso es lo que uno cuenta. Construcción más destrucción. Por supuesto, no se cuenta de otra manera. 700.000 empleos, más del 90% de ellos formales. La informalidad durante nuestro gobierno llegó a los niveles más bajos, desde los que tenemos datos, salvo un momento de la pandemia que había datos ahí no tan creíbles necesariamente. La inflación, el gasto, incluso en materia fiscal. Durante nuestro gobierno el gasto subió a la mitad de lo que estaba subiendo antes. El gasto como porcentaje del PIB cayó. O sea, y de manera muy fuerte. No solo comparado con el 2021. Después de la caída que hicimos 2021-2022, que lo llevó a cabo el ministro Marcel, Ya. entre el 2022 y el 2025 cayó el gasto como porcentaje del PIB. Gastaron menos. Sí, no es que gastamos menos. Gastamos menos ¿Cómo respecto al se- porcentaje de la economía, respecto al tamaño de la economía. Por lo tanto, esta idea que se busca instalar de que nosotros, algo así como que estuvimos gastando con total descontrol, no se condice con los datos. Y además hicimos todo esto, nosotros éramos un gobierno progresista, hicimos todo esto bajando la pobreza, sin que nunca faltara un peso en los hospitales, sin hacer recortes sociales. Es decir, buscamos, y esto era muy importante, una de las cosas que me dijo el presidente cuando asumió. El presidente me dijo, y no es una buena infidencia, me dijo, mira, a mí me importan 2 o 3 cosas fundamentales, pero del ministro de Hacienda, él quería responsabilidad fiscal y responsabilidad social. Me dijo, la responsabilidad fiscal nunca puede ser a costa de la gente. Entre otras cosas porque cuando uno lo piensa en términos intertemporales, una buena responsabilidad fiscal significa responder a las necesidades hoy de la población sin sacrificar las necesidades de la población a futuro. Y esa instrucción que me dio el presidente, creo que el ministro Marcel, yo y los distintos ministros que trabajamos en materia económica la cumplimos. Significa Pero que... los déficits no son eso, pues son deuda para la generación futura. No, eso es la deuda. ¿Sí? Lo que pasa es que los déficits pueden contribuir a la deuda. Sí. Y la deuda, durante nuestro gobierno, creció mucho menos de lo que estaba creciendo antes. Tú puedes ver, si tú ves la curva, déjame decirlo de esta manera en términos simples. Si nosotros hubiéramos crecido la deuda durante nuestro gobierno al mismo ritmo que estaba creciendo los 10 años anteriores, digo 10 para decir distintos gobiernos, hubiéramos terminado en torno al 46%. Y terminamos en el 41.5%. Es decir, no solo el 2025, que por primera vez en 20 años la deuda no creció, de hecho bajó finalmente, sino que desde el comienzo del gobierno, que la deuda fue creciendo a una tasa menor. Por lo tanto, lo que le traspasamos a las generaciones pasadas, a las generaciones futuras, perdón, fue mucho menos de lo que hubiera sido si hubiéramos seguido al mismo ritmo de los últimos 10 años. ¿Fue perfecto? Por supuesto que no. A uno le gustaría en algún momento que la deuda dejara de crecer como porcentaje del PIB. Es decir, lo que sucedió en 2025, pero que lo pudiéramos sostener distintos años. ¿Ya? Y para eso, por supuesto, que hay que empezar a contener el déficit. Nicolás. Eso es cierto. Pero la deuda, si ustedes ven la curvatura de la deuda, claramente se empezó a aplanar durante nuestra administración. ¿Y qué mirada tiene, volviendo al tema del empleo, a propósito de las cifras que salieron ayer, que ubican el desempleo en un 9,4%? Masec, menos 0,9.
Masec menos 0,9. Muchos dicen que el desempleo, por ejemplo, subió por los costos laborales a propósito de distintas iniciativas que implementó el gobierno anterior. Lo han dicho varios especialistas, incluyendo Andrés Velasco, que lo dijo en su momento. ¿Qué mirada tiene respecto a lo que hemos conocido sobre la última cifra de desempleo? A ver, una cosa respecto a nuestro gobierno y después lo que está ocurriendo ahora. Insisto que durante nuestro gobierno se crearon poco más de 700.000 empleos en neto, es decir, creación menos destrucción. Y además esto ocurrió... ¿Esos 700.000 empleos incluyen empleos públicos? Incluyen, pero una fracción muy menor. De hecho, nosotros en el gobierno central debemos haber sido el gobierno que menos creció el empleo público en los últimos 3 gobiernos, pero por mucho. Por lo tanto, todo esto que se buscó instalar de que esos 700.000 empleos se venían del sector público, no sé, debe ser menos de un décimo de eso. Ahora, la situación que tenemos en la actualidad, yo creo que es una situación desafiante. Creo que las metas que se ha puesto el gobierno en esto no son del todo claras porque son metas muy distintas. Algunos ministros han hablado de que van a crear 600.000 empleos, sí. Otros han dicho 300.000 incluso, y han dicho que van a reducir el empleo a 6%. Estas dos cosas no son compatibles. O sea, para uno reducir el desempleo a 6% y que la fuerza de trabajo se mueva más o menos como uno espera, tendrían que crear mucho más que 600.000 empleos. ¿Ya? Si crean 300.000 empleos, como entiendo fue lo último que se pusieron como meta, eso significa que el desempleo va a ser más alto que 9%. ¿Ya? Entonces, creo que todavía no está bien claro cuáles son las metas que se está poniendo el gobierno en materia de empleo, y creo que es importante tener más claro esa perspectiva para ver qué sigue. Y por supuesto hay que trabajar en conjunto para ver qué medidas se pueden desarrollar para aumentar el empleo, tanto las que tienen que ver con aumentar la inversión. Yo espero que el gobierno actual implemente bien la ley marco de permisos sectoriales, que es la reforma probablemente económica más relevante en materia de impulsar la inversión de los últimos 10 años, pero es una oportunidad que hay que concretar, y yo creo, a pesar de que soy crítico del gobierno actual, que el gobierno quiere hacer eso. Por lo tanto, y como trabajé tanto en esa reforma, realmente espero que lo hagan y en eso tengo confianza y les deseo que les vaya bien, porque si aumenta la inversión, efectivamente pueden levantar los empleos. Lo que sí es importante es que discutamos esto en serio. O sea, por ejemplo, en la reforma llamada de reconstrucción, hay una propuesta que entiendo que le iban a cambiar ahora, pero que para algo que los especialistas creen que va a crear entre 50.000 y 100.000 empleos, se estaban gastando 1.700 millones de dólares o 1.500 millones de dólares. Eso significa que por cada empleo creado neto, no por el subsidio que pagan, pero por cada empleo creado neto van a gastar más de $1 millón al mes. Es que el objetivo no es ese. Bueno, es que por eso digo, si el objetivo es revertir el aumento de los costos laborales. ¿Y por qué? ¿Con qué objetivo? Me imagino que es crear empleo, ¿no? Claro, finalmente, pero... Bueno, es que, no, ese es el punto, ¿ves? Patricio, tú lo llegas a la clave, porque el discurso inicial es que quieren crear empleo. Después dicen que no se están creando empleo por los costos laborales. Después entonces proponen una reforma que lo que hace es que crea, en teoría, apenas 100.000 empleos gastando 1.500 millones de dólares. Y nos dice, no, que el objetivo no es crear empleo, sino que bajar los costos laborales. No, pero la idea era bajar los costos laborales, me imagino yo, para crear empleo. Y evitar que se destruya. Eso es lo que es que es lo mismo, porque es el neto. Estamos hablando de 100.000... Pero uno no sabe cuánto se destruiría sin ese subsidio. No, pues cuando alguien hace una estimación, utilizando lo que en términos técnicos se llaman elasticidades, lo que está viendo es el neto, es la creación y destrucción. Y eso se espera entre 50.000 y 100.000 empleos por esa reforma. Entonces, yo no creo, honestamente, que haya habido en la historia de Chile una reforma propuesta, por lo menos, más cara para crear empleo. Entonces, si esa línea en particular. Entonces, si el objetivo es crear empleo, yo creo que se nos pueden ocurrir mejores ideas. Entre todos, porque por supuesto, que es un desafío. ¿Y siente que ha sido colaborativo en la oposición? Yo he visto a la oposición, en general, muy disponible a presentar propuestas alternativas con un punto de partida de una reforma. La reforma que está presentando el gobierno actualmente debe ser la reforma más ideológica que se ha presentado en Chile desde el retorno a la democracia. No hay otra cosa así. ¿Y eso es malo? No necesariamente, porque uno tiene derecho a presentar reformas desde su ideología, pero, digamos,
no hay datos que puedan sostener que esto va a tener un crecimiento importante asociado a esto, porque la evidencia que existe es que cuando uno mueve el impuesto de primera categoría, eso aumenta el crecimiento, pero no de la forma que se espera. Ya lo de reintegración, no hay evidencia de que eso vaya a impactar en crecimiento. Hay una serie de otras cosas que, dicho de manera bien directa, no impactan en crecimiento. Está este tema de empleo, que es una forma carísima de aumentar el empleo. Bien. Entonces, la reacción de la oposición, a mi juicio, ha sido una reacción bien dialogante para lo que se le está poniendo enfrente. Y a mí me parece bien que así sea. Yo creo que la oposición tiene que ser dialogante. Y es bueno que sea una oposición dialogante y programática. ¿Qué significa eso? Que está siempre dispuesta a conversar desde la perspectiva de su idea. Que es lo que ambos creo que tienen que hacer en esa conversación. Bien, pues estamos pasadísimos en el tiempo, bueno, 10 de la mañana con 7 minutos, una bien cortita que viene ahora para Nicolás Grau, aparte de ver el Mundial tranquilo, me imagino ahora. ¿Ah? No, yo sigue ahí la vida política. Estoy trabajando, yo soy más bien un académico, estoy trabajando en mi investigación de vuelta. Hace pocos días tuve mi primera publicación de nuevo como académico, estoy escribiendo libros, estoy... ¿Algo de fútbol del Mundial? El mundo más académico, bueno, después del trabajo en general puedo ver el Mundial, en los partidos de las 9. ¿Le va por alguien en particular? Es polémico lo que voy a decir, pero yo siempre que no va a Chile voy por Argentina. Ah, sí, mira. Soy minoría en eso, pero... Yo también. Así que lo he hecho desde el Mundial del 90, cuando tenía 7 años. Bien, pero se imagina una final Argentina-Francia. Sería bonita, esa es la mejor final del mundo, de la historia, la del Mundial pasado. Sí, así que sería muy bonito tener esa final de nuevo, porque creo que a pesar de que yo vaya por Argentina, objetivamente el mejor equipo de Francia. Ya. Así que imagino que a fin de año pensando en la 35 con Colo-Colo. Eso siempre es lo más importante. Y vamos a paso firme con eso. Ya. Nicolás, exministro de Hacienda, un gusto. Gracias por darse tiempo y venir hasta acá. Nicolás, muchas gracias. Vale. 10 con 8.